Bueno, estamos de regreso. Disculpen la interrupción. Porque Tuve aunque luego que hacer un asunto. Bueno, estábamos viendo la contabilización de los hogares. La contabilización de los hogares. Bueno, mientras se sigan conectando, sigo avanzando, voy a seguir avanzando con la explicación. Para la contabilización de los hogares, nosotros teníamos que registrar por el lado del uso aquellas compras que realizan los hogares. Es decir, cuando se pagó cuando se realiza el pago de salarios por medio de especies, eso es el equivalente a que los hogares hayan comprado especies al sector agrícola, hayan recibido su salario y con lo que recibieron su salario compraron todo su salario especies. Entonces, eso se lo registra como un consumo por parte de los hogares. Y todo lo que compran a los hogares, al sector de los bienes finales, también se lo registra. Entonces, aquí tenemos el total del uso, que son las compras que realizan los hogares. Por otro lado, tenemos los sueldos y salarios pagados a los empleados, los intereses pagados, utilidades repartidas a obreros, pago de arriendos, beneficios repartidos a propietarios. Todos estos que para las empresas constituyen un uso, para los hogares constituye un recurso. Para ellos constituye un recurso. De igual manera, registramos los beneficios repartidos del sector secundario, del sector intermediario, sueldos y salarios del sector secundario. Registramos cada uno de estos, utilidades del sector secundario, del sector intermediario, sueldos, pagos de especies de ambos sectores, del intermediario y del secundario. Porque el sector de los hogares recibe sueldos y salarios tanto del sector de bienes intermediarios como del sector de bienes final. Perdón, este es X es intermediario y Y es final. Entonces todos estos registros se los contabilizan. De igual manera nosotros hacemos la contabilidad, sumamos todos los registros que están en uso, que son en este caso nos da 810 los valores que están en uso, y todos los recursos que utilizó los hogares. En este caso tenemos que ha utilizado más de lo que ha recibido por ingreso. Esto nos indica de que los hogares, no se caigan, esto nos indica de que los hogares han tenido un desahorro. ¿De cuánto? De la diferencia entre el total de uso y el total de recursos. Entonces, aquí este es el saldo que nos da por un valor de 30. Después de que ya tenemos esto, la partida de los hogares la tenemos consolidada, nosotros vamos por definición, a conocer que el ingreso personal, la utilización del ingreso personal es de 780. Y el ingreso personal total es de también 780. Entonces, estos son los rubros que nosotros utilizamos para poder reflejar cada uno de los valores. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, si no hay preguntas, voy a continuar explicando el ejercicio, pero esta vez ya nos toca lo que es la contabilización del capital. Para la contabilización del capital, lo que nosotros tenemos que reflejar, o lo que vamos a reflejar, es
son las cuentas relacionadas con las partidas de inversión. Recuerden que para los usos, como esto estamos viendo para el sector de los hogares, para los usos nos constituye las ventas que se realizan de capital y la variación de existencia. Esto se registra para el tema del uso de la inversión, de la contabilización del capital. En cambio, en el lado de los recursos vamos a registrar las depreciaciones que tuvo cada sector. Tenemos que el sector intermediario y el sector final. El sector final 80, el sector intermediario, perdón, el sector intermediario 100 y el sector final, sector intermediario 80, el sector final 100. Disculpen la confusión. Asimismo, en esta cuenta registramos los ahorros, porque estamos registrando la contabilización del capital. Para el capital se ve lo que se ha vendido en capital. Todo lo que se vendió en capital debe ser igual a lo que se utilizó para trabajar el capital. Esa es la definición que aquí se maneja. Lo que se produjo en capital es igual a lo que se utilizó para producir el capital. Entonces tenemos venta de bienes de capital 330 y la variación de existencia es lo que se consumió de más en existencia, en total 300 redondo. Entonces, en el ahorro tiene que verse reflejado junto con la depreciación. Entonces, los consumos de cada sector, que es el consumo del uso del capital que realizó cada sector, lo que ahorró el sector intermediario, que tuvo un desahorro, el ahorro que tuvo el sector final y el desahorro que tuvieron los hogares. Todo esto, si sumamos, nos va a dar que el ingreso bruto, en este caso el ingreso bruto nos da 300, y si sumamos 80, 180, 150, aquí sumamos estos rubros, llegamos a 300. Aquí nos dan total 300. Ustedes pueden verificar la suma. En 300, 380 menos 80 son 300. Ustedes pueden verificarlo. Y esta es la contabilización de capital, donde tenemos que para el lado del uso se va a conocer como el ingreso bruto que genera la economía, en una economía cerrada. Ojo, aquí estamos analizando cómo es el registro de las cuentas nacionales para el caso de una economía cerrada. Aquí vemos 300 por un lado y para el otro lado son 300 en lo que es el ahorro bruto. Entonces, el ahorro bruto, ¿cómo si ustedes le piden que calculen el ahorro bruto de una nación? Es fácil. Si no tienen los valores de las ventas, de las inversiones, se pueden ir a las depreciaciones de cada sector y cuánto es lo que ha ahorrado cada sector. Y eso les va a dar a ustedes el valor de la inversión. ¿Hasta allí alguna pregunta antes de ir al siguiente numeral? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a calcular el gasto interno bruto. Para el gasto interno bruto, nosotros tenemos reflejado, debemos recordar que el gasto interno bruto va a estar dado por el consumo más la inversión bruta. Esto se va a dar en una economía privada y cerrada. Que el consumo más la inversión bruta es igual al gasto interno bruto. O sea, lo que tú gastas es igual a lo que consumes más lo que inviertes. Es obvio, ¿no? En una economía cerrada con participación del gobierno,
vamos a tener esta misma relación. Consumo más inversión, pero le sumamos el consumo que hace el gobierno. El consumo que hace el gobierno lo reflejamos como un gasto público que le llaman, pero en realidad es consumo. Recuerden que el gobierno tiene la capacidad de actuar como inversor y como consumista. Puede jugar los dos papeles, ya que lo que hace es regular la actividad entre las empresas y las personas. En cambio, cuando estamos hablando en una economía abierta, nosotros vamos a tener que el gasto interno bruto es igual al Producto Interno Bruto y va a ser igual a lo que se consume, más lo que se invierte, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas, que son las relaciones comerciales. El caso se trata de una economía privada, lo que estamos viendo. Estamos viendo el caso de una economía privada, pero sin la participación del gobierno. Entonces nos estamos basando en esta primera ecuación. Entonces, lo que vamos a simplemente es a buscar cuánto fue el valor del consumo y le sumamos el valor de la inversión. Y ahí tenemos el gasto interno bruto. Entonces, para encontrar el gasto interno bruto, nos vamos al consumo total. De los hogares, nos dio 810. La inversión bruta, ¿de dónde sabemos por definición que la inversión bruta es el igual al ingreso bruto de capital? Y ya la habíamos calculado en la contabilización, en el gasto, en la contabilización de las cuentas. Acá lo podemos ver. Aquí, 300. Esta es la contabilización del capital. Ingreso bruto es igual al ahorro bruto. Esta es la inversión bruta. 300, inversión bruta. Recuerden que ingreso bruto es igual a la inversión bruta por definición. Entonces, ahora sí, vamos a encontrar el consumo. El consumo solamente tenemos de los hogares, no tenemos consumo del gobierno. Entonces, sumamos los dos valores y con esto tenemos 1110. Y estos 1110 no es nada más y nada menos que el Producto Interno Bruto de la Nación. Este es el Producto Interno Bruto de la Nación. Quiere decir que estos 1110, pues si nosotros nos vamos al registro de las cuentas, me voy a ubicar en el... Dígame. Dime. Bueno, me voy a ir acá en donde tengo expresada la contabilización. Acá, a ver, ¿dónde era? Aquí. Ustedes, esto es la contabilización de los bienes finales. Acuérdense que lo que se contabiliza en los bienes finales, de acuerdo a la metodología de la producción, es el equivalente al Producto Interno Bruto. Tenemos que el Producto Interno Bruto nos da 1100 y está consolidado, 1110, 1110. Ahora, si calculamos el gasto interno bruto, recuerden que el gasto interno bruto es igual al Producto Interno Bruto, porque teníamos tres formas de calcularlo, por medio del gasto, por medio de la producción, y teníamos, esperen, estoy acá abajo, acá, aquí nos encontramos. Entonces, aquí teníamos los rubros ya calculados, 810, 300, total, gasto interno bruto, 1110. Que se cumple la condición de que el gasto interno bruto es igual al Producto Interno Bruto en una economía cerrada. ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a ver el ingreso neto. ¿Cómo calculamos el ingreso interno neto? El ingreso interno neto no es nada más que igual al gasto interno bruto menos las depreciaciones. Ese es el ingreso interno neto, lo que se conoce también como la GIN. Entonces, tenemos el gasto interno neto, el gasto interno bruto,
No podríamos tomar el PIB, estamos en una economía cerrada, no hay diferencia. Entonces, tenemos a ese rubro y le restamos el total de las depreciaciones. Teníamos que las depreciaciones se originaban de dos fuentes. Tenemos las depreciaciones del sector intermediario y las depreciaciones del sector final. Sumamos las dos depreciaciones, final e intermediario, 180, y calculamos el ingreso interno neto, que nos da 930. Y este sería el ingreso interno neto, muy distinto al ingreso interno bruto. Acuérdense que el ingreso interno bruto es lo mismo que el PIB, es lo mismo que el gasto interno bruto. GIN es lo mismo que GIP y es lo mismo que PIB en una economía cerrada. Vamos a encontrar ahora la inversión neta y el ahorro neta. Nosotros sabemos por definición que inversión es igual al ahorro. Entonces, para netear estos rubros, lo que tenemos que ajustar es el efecto de las depreciaciones. Vamos a hacer ese cálculo. Vamos, el ingreso neto, hacemos 300, que es la inversión bruta, menos las depreciaciones. En total, el ingreso neto que ha tenido esta economía es de 120. Mientras, mientras que el ahorro neto es el total de ahorro, que es 300 menos 180. Para este caso, van a ser idénticos en la inversión neta y el ahorro neto. ¿Ya? Sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de entrar a esta parte? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. ¿Ya? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, ahora lo que vamos a ver, lo que vamos a reflejar es en este cuadrito los detalles de el comportamiento en una matriz económica. Entonces, lo que vamos a hacer es reflejar en las filas cada uno de los componentes que participan. Entonces, tenemos las empresas de bienes intermedios, las empresas de bienes finales, tenemos los hogares y tenemos el capital, que es lo que se invierte. A manera de fila y en manera de columna también expresamos los mismos. Bienes intermedios, bienes finales, los hogares. A diferencia aquí el capital lo ponemos por cada uno de sus componentes. Formación bruta de capital fijo, variación de existencia, y acá estoy poniendo la inversión bruta, que ya sabemos que es el saldo neto de los dos. Todo esto es la cuenta de capital. Entonces, aquí las entradas constituyen el eje de las columnas. Esto es una entrada, y todo lo que sale es las filas. Entonces, por ejemplo, tenemos que las empresas de bienes intermedios no van a dar nada a los bienes intermedios, porque es de ellos mismos. Entonces, por eso está una X, que quiere decir que no hay nada. En cambio, las empresas de bienes finales reciben 560 ¿de quién? De las empresas de bienes intermedios. Vamos a ver si es verdad eso. Eso nos vamos a la contabilización de las empresas finales. Déjenme ir acá. Aquí. ¿Cuánto reciben? Aquí está. Reciben 560 las empresas. Reciben, por eso es un uso. Entonces, esto lo reflejamos acá. Aquí. 560. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es reflejar. Vamos a reflejar todos los procesos en un solo compuesto. Entonces, de ahí tenemos que los bienes intermedios de los hogares no reciben nada, tampoco reciben nada de la inversión, porque eso se ve reflejado en los sectores finales. Entonces tenemos que en total las empresas de bienes intermedios han generado un aporte a la economía por 560. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa con los bienes finales. Los bienes finales no reciben nada de ellos mismos, eso es obvio, no pueden recibir de los bienes finales
no, perdón, de los bienes, de los bienes, los bienes finales no venden nada o no proveen nada a los bienes intermedios. Es al contrario. Los bienes intermedios proveen a los bienes finales. Entonces, los bienes finales tampoco proveen nada a los bienes finales porque es de ellos mismos. Entonces, esto queda igual. Los bienes finales les venden a los hogares, a ellos sí les venden. En cambio, los bienes intermedios ya vimos que no le venden a los hogares, solamente le venden a los finales. Por eso aquí va 810 para los bienes finales que le venden a los hogares. Así también los bienes finales han vendido de inversión 330, han tenido una variación de existencia de 30 hacia la baja, y el total de la inversión bruta que ha dado los bienes finales, las empresas finales, esto por 300 sumamos. Una pregunta. Tiene. Las salidas se refieren al uso, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Todo es lo que sale es, no, pues las entradas es el uso. El uso, perdón. Sí, la entrada es el uso. La salida es el recurso. Porque la salida es lo que tú vendes. Sí. La salida es el recurso. Entonces aquí tienes, si tú te das cuenta, ¿cuánto vendiste a los hogares? 810. Vamos a ir acá para que lo puedas ver. Aquí está, consumo de los hogares. Esto es lo que compró. 810, compró de los hogares. Entonces, estos 810, los bienes finales le venden a los hogares. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un total de 1110, que esto ya vimos que era el PIB. Ahí tenemos el cálculo del PIB. Ahora por el lado de los hogares. Los hogares, ellos realizan salidas de qué cosa? De bienes como capital, tierra. Ellos proveen ¿a quiénes? A las empresas intermedias, capitales, fuerza de trabajo, mano de obra, arriendo, intereses, en fin. Proveen recursos a las empresas intermedias y así también proveen recursos a las empresas finales. Entonces se registran estos valores que nos da un total de 780. De igual manera, tenemos el capital. Ahí vemos que en los hogares no le entregan nada a los hogares ni tampoco de inversión, porque el que se carga de invertir es la empresa y la empresa de los bienes finales. Por otro lado, tenemos el capital. El capital provee a los bienes intermediarios 80 y 50 por el uso del capital y a los bienes finales 100 y 200. A los hogares le ponemos las variaciones de existencia porque los hogares son los que prácticamente es el consumo que no lograron realizar, lo que no lograron comprar, y eso quedó en manos de los hogares. Por eso lo ponemos para esta parte del capital, que es una salida que ingresa a los hogares, pero es porque los hogares no compraron eso, entonces por eso lo reflejamos en este valor como negativo, la variación de la existencia. Y obviamente el capital no se alimenta a sí mismo, entonces todo esto va a ser 0. Sumamos todos estos rubros, nos da 300. Y ahora sí, sumamos y vamos a ver que los bienes intermediarios, si sumamos directamente la formación bruta del capital, el total de los bienes es igual a lo que se produjo en uso. De igual manera, la formación bruta, los bienes finales, si sumamos, como por las compras, como por los usos, vemos de que nos da exactamente el mismo valor. Y ahí tenemos, inclusive podemos ver que el capital cuadra, independientemente de cómo lo hayamos calculado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Aquí lo que hemos hecho es vaciar la contabilidad a una matriz. Entonces se ve resumido todo el bosquejo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a bosquejar el flujo del diagrama.
del sistema. Licenciado, se muteó. Ya, listo. Gracias. Ahora sí me escuchan. Sí. Perfecto. Antes de pasar con esta parte de la lámina, de las bases teóricas, vamos a la función. Ya. En el bosquejo del diagrama del flujo, esto lo van a hacer, esto es tarea, esto lo van a hacer ustedes. ¿Cómo lo van a hacer? Muy simple. Van a reflejar en la matriz, en el diagrama, ya les voy a mostrar el diagrama para que ustedes lo puedan visualizar. Esta es la tercera. Déjenme abrir el archivito que no lo he abierto, lo he cerrado. Ya lo va a abrir. ¿Ya? Entonces, ustedes, aquí, ¿se acuerdan de este diagrama? En este diagrama, No vemos el diagrama. ¿mandé? No se ve el diagrama. No se ve. Déjame compartir. Voy a volver a compartir esto. Ya. Una nueva función. Ya. ¿Ahora sí lo puedes ver? ¿Ahora sí pueden ver? Sí, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que van a hacer ustedes es simplemente identificar los valores que corresponden a cada rubro. Ustedes saben que las familias han comprado un total de valores. ¿A quién? A las empresas. Solamente que las empresas van a tener 2 empresas. Déjame poner, aquí creo que es para anotar. ¿Dónde está? Aquí hay uno que se llama pizarrón. Tengo tiempo que no anoto esto. Más. En la parte de abajo. Sí. Inferior izquierdo. Es raro que utilice el pizarrón, pero ya lo voy a buscar. Bueno, voy. Ya. Nosotros tenemos en las empresas, aquí, esta empresa, ¿cuál es? Esta es la empresa de bienes intermedios. Por un lado, ¿no? Y tenemos, por otro lado, voy a hacer otro dibujo. No soy muy bueno dibujando, pero voy a hacer el esfuerzo. Se me perdió el mapa. Aquí, donde es dibujar, acá. Y tenemos, por otro lado, los bienes finales. O las empresas, ¿ya? Entonces, las empresas van a vender, por medio del mercado de productos, van a vender, ¿qué cosa? Bienes y servicios. Pero ¿a quiénes le van a vender? No le van a vender al mercado directamente, sino que le van a vender de aquí hacia acá. Y posteriormente, estos van a ir, o sea, sí sería el flujo. Esto entra a los mercados y ustedes tienen que representar los valores que corresponden a cada rubro. Es decir,
¿Cuánto representó en venta ustedes van a recibir de los hogares? A ver, voy a irme a una hojita nueva. Borra todo. Todos los dibujos, ya. Parece que se cayó la sesión. Bueno. No sé cómo salir de esto. Borrar. Ya. Vamos de nuevo aquí. Voy a compartir. Pizarra. Ya. Ahí ustedes pueden ver la pizarra. Ya lo puse así. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en esta tarea? Por un lado, van a representar cada uno de los sectores que están participando en este lugar. Aquí, ¿quiénes participan? Por un lado, tenemos a los hogares. Aquí voy a poner, esto es los hogares. Hogares. Por otro lado, tenemos a las empresas. Vamos a poner aquí con las nomenclaturas. Empresas de bienes intermedios. Vamos a poner por acá las empresas de bienes finales. Vamos a tener por otro lado al capital. ¿Sí? Tenemos así. Entonces nosotros tenemos que hay flujos de recursos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a las cuentas, vamos a tener que las empresas de bienes intermedios, ¿qué es lo que hacen? Ellos pagan sueldos y salarios ¿a quiénes? A los hogares. Bueno, no me salió muy bonita la flecha, no soy muy bueno dibujando. Pero ustedes entienden. Entonces, ellos proporcionan sueldos y salarios por cuánto. Entonces, se van a ir a las cuentas nacionales. En las cuentas nacionales ustedes van a encontrar que los sueldos y salarios son de sueldos y salarios por 150. ¿Qué otro rubro teníamos? Que ofrecen los bienes intermedios a las empresas. Ofrecen remuneraciones. Remuneraciones por un valor de 180. Entonces, de ahí tenemos que los bienes finales, ¿qué hacen los bienes finales? Lo mismo, ¿no? Ofrecen, acá, ofrecen a los hogares lo mismo, sueldos y salarios y remuneraciones por el valor que les corresponde. De igual manera, los hogares proveen a las empresas recursos. Entonces tienen que poner qué es lo que proveen y los valores con los que corresponden. Tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo podríamos poner ahí si el intermedio ofrece sueldos y salarios y remuneraciones a los hogares y también los finales ofrecen lo mismo? ¿Cómo podemos en este caso separar o identificar cuál es cuál? Si revisamos, ya te voy a poner el archivito donde tengo esto. En el ejercicio, al comienzo, sí tenemos identificado. Aquí. Aquí tenemos sueldos y salarios pagados por los bienes intermedios y los bienes finales, sueldos y salarios. Sueldos y salarios pagados a los empleados. Aquí tenemos. También tenemos los sueldos que están en la parte agrícola. Los puedes ver directamente aquí o yo te sugeriría que te vayas a la contabilización de los hogares. En la contabilización de los hogares, aquí ya tenemos identificado, ¿sí ves? Sueldos y salarios, intereses. Aquí yo voy a ver si han entendido, si han aprendido la parte conceptual. Porque ustedes tienen que identificar
los usos y los recursos que corresponden a cada sector. Yo hoy ya les he dado la contabilización general y ahora ustedes van a hacer como tarea el bosquejo en el diagrama, lo que les estaba mostrando en la pantalla. No sé cómo regresar a la pantalla. Solamente baje porque usted lo puso en una diapositiva. No, yo me refiero a blanco. cómo regresar al pizarrón. No sé cómo regresar, es que no estoy... son pocas las Ponga veces. nuevamente compartir y ahí le sale el pizarrón. O sea, ya, sí quedó. Ajá. Ya, perfecto. Sí. Entonces, ustedes estos rubros los van a encontrar en las cuentas nacionales. Ya en la contabilización que acabamos de hacer. Ustedes van a hacer eso. Esta asignación se las voy a dejar hasta el miércoles de la próxima semana para que ustedes lo puedan presentar. Entonces ya les voy a subir la asignación también en el Edmodo para el miércoles de la próxima semana. Entonces ustedes también tienen que representar lo que produce las empresas de bienes intermedios hacia el capital. Así también hay recursos que vienen del capital. Hay recursos que vienen del capital. Aquí le voy a poner la flechita para que lo puedan ver con mayor facilidad. Aquí. Me fue la flechita, no, perdón. Eso se viene así. Lo mismo de aquí, esto se viene acá. Tenemos por otro lado hay esta relación que los bienes finales algo le proveen a los bienes intermedios, tienen que indicar qué es lo que le proveen, lo pueden sacar también de la matriz. Los hogares también algo le proveen al capital, ¿sí? Entonces, tenemos que las empresas de bienes intermedios, de bienes finales, algo le proveen también al capital. Entonces, estas relaciones ustedes la van a bosquejar, la van a hacer bonito, la van a hacer con calma, y van a identificar cada una de las partidas que corresponde a lo que es el flujo que hemos estado estudiando, ¿sí? Eso van a hacer ustedes como tarea. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Es necesario hacer un gráfico, o sea, basado en flechas, o solamente podemos poner como, qué sé yo, una tabla en la cual se identifique, qué sé yo, el uso y el recurso? ¿O tiene que ser así como, tal como lo está haciendo en el pizarrón? Ya, perfecto. Ya les voy a aclarar esa inquietud. Acá. Vamos a ver qué es lo que pide el ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer en función de lo que nos pide el taller. El taller nos pide a nosotros bosquejar el diagrama. ¿Cuál es el diagrama del sistema? Este es el diagrama, ¿sí? Entonces, yo el diagrama se los he representado. Obviamente, aquí tenemos las empresas, están todas las empresas. En el ejemplo que les he dado, tenemos que las empresas están constituidas en aquellas empresas del sector intermediario y aquellas empresas del sector secundario, y la relación que se da con los hogares. Entonces, yo ahí un poco les he ayudado a bosquejar el flujo. O sea, prácticamente ya les he dado el flujo. Ahora lo que ustedes tienen que identificar, bueno, las empresas de bienes finales, ¿qué le proveen a las bienes intermediarias? Entonces, inclusive ese rubro también ya lo hemos trabajado. ¿Dónde está reflejado eso? Acá, en la matriz. Aquí dice las entradas y las salidas. Lo que tienes que hacer es vaciar esta matriz a este cuadro. ¿Sí? Disculpe, pregunta? Siempre va a ir esa palabra, empresa, familia. Eso siempre va a ir, ¿verdad? Este es el diagrama del flujo del sistema. Son los componentes que participan: las empresas, los hogares, el gobierno y el resto del mundo. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Profesor, disculpe, ¿cuánto vale sus deberes? ¿Usted sobre cuánto los califica? Ah, ya, sí, porque yo no vendo los deberes. Eso, si no me equivoco, es un punto. Es un punto. Cada deber suyo lo considera un punto. Todos los deberes yo los califico sobre 10 y al final se